Hoy vamos a hablar acerca del estrés. ¿Cuántos se han estresado alguna vez en la vida? ¿En serio? Sí, yo también. ¿Qué son las cosas que nos estresan? ¿Cuál es esa preocupación que tenemos que nos quita el sueño, que no nos deja en paz? ¿Qué es aquella cosa en nuestra vida que a veces hasta nos enferma, ¿no? ¿Sabían eso? Que el estrés a veces nos enferma. ¿Qué es eso que no nos deja dormir por las noches? La necesidad por la comida, por el vestido, enfermedades, tragedias, mucho trabajo, qué sé yo, hay tantas cosas, la falta de tiempo, tantas cosas que nos estresan en la vida, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Y de eso es de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Sí, vamos a ver qué nos recomienda Jesús como antídoto en contra del estrés. Entonces, ya lo leímos, nuestro hermano Wilman ya dio lectura del texto, pero quisiera que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Y vamos a leerlo nuevamente, ¿sí? Mateo capítulo 6, desde el 25 hasta el 34. Me gusta que busquen un ratito el texto porque para tomar un poquito de agua, por eso es. Bien, ¿tienen hermanos? Mateo 6, desde el 25 hasta el 34. Dice la palabra de Dios: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Esta es la recomendación de Jesús. Y de aquí vamos a desprender 3 puntos en esta mañana. Primero, cuidado con el estrés. Lo primero que Jesús nos dice es cuidado, ¿no? Pero hablemos un poquito, ¿qué es el estrés, no? Cuando hablamos de estrés, hablamos de aquella ansiedad, aquella preocupación que de alguna forma exagerada empieza a causar problemas en nuestra vida. Aquella preocupación que ya empieza a causar aflicción en nuestra vida, que ya empieza a hacernos perder nuestra paz, que nos saca de nuestra tranquilidad. A eso estamos hablando de estrés. Dicen los especialistas en esto que ahora el estrés es la enfermedad de moda en nuestro tiempo, ¿no?
porque incluso el estrés puede causar muchos daños, incluso físicos, ¿no? Ustedes saben eso, como les decía al inicio. Yo, en este tiempo, muchos de ustedes saben, he tenido un problema en mi oído y he visitado un montón de médicos. Y a cada médico que visito, lo primero que me pregunta es, ¿está usted estresado? Porque es así, ¿no? Ahora el estrés causa muchas enfermedades, ¿no? Y los médicos siempre están pensando en eso. Hablamos de estrés cuando aquella preocupación nos causa ya dolores de cabeza. Cuando aquella preocupación nos causa ya fatiga crónica, estamos todo el tiempo cansados. Aquella preocupación que nos causa depresión, que nos causa aflicción. Ahí estamos hablando de estrés. ¿Y cuáles son las principales causas del estrés? En el texto que leímos, Jesús nos habla de algunas que pueden ser las principales causas del estrés. Primero, obviamente, las cosas materiales, ¿no? Jesús en el versículo 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? Hemos pasado circunstancias en la vida en la que nos hemos preguntado ¿qué comeremos? ¿Nos hemos preocupado por el alimento? Ahora, obviamente el alimento, el preguntarse qué vamos a comer es una necesidad básica en los seres humanos. Entonces, es natural que nos preocupemos si es que no hay para comer, ¿no? Para beber. Pero aquí en este texto Jesús está hablando una palabrita. En el griego es la palabra merimnao, que se refiere precisamente no a una preocupación sana, sino se refiere ya a una preocupación malsana, a una preocupación precisamente que produce estrés. Por eso otras traducciones de la Biblia lo traducen no te afanes o no te angusties, ¿no? En la NBI dice no te preocupes, pero Jesús está diciendo no te preocupes demasiado, es decir, no te estreses, ¿no? Eso es lo que Jesús quiere decir aquí. Por la comida, por una parte. Por otra parte, habla también del vestido. ¿Alguna vez hemos experimentado estrés o ansiedad sobre la ropa que vamos a usar? ¿Hermanas? Sí, porque tal vez en los hombres no suceda mucho, en algunos casos sí, ¿no? Pero tal vez con mis hermanas a veces suceda más esto, ¿no? Estrés, ¿qué me voy a vestir? ¿Qué me voy a poner, no? También es una necesidad. Sin embargo, en ocasiones hay que reconocerlo, se puede convertir esto también en un lujo solamente, cuando simplemente esto está motivado por la vanidad, por la vanagloria. En fin, Jesús nos habla de necesidades materiales y nosotros podemos ahora generalizar un poco más de muchas cosas que son cosas materiales y que a veces nos causan estrés. Los comerciales en la televisión, si ustedes se dan cuenta, están hechos de alguna manera para hacernos creer a nosotros que necesitamos cosas. ¿Se han puesto a pensar que la publicidad está tan bien hecha que a veces nos hacen creer que necesitamos algo que a veces en realidad no necesitamos, ¿no? Y en nuestra vida a veces es así. Y en ocasiones usamos esta frase que es, si tan solo tuviera alguna cosa, ¿no? Si tan solo tuviera un carrito, si tan solo tuviera una casita, si tan solo tuviera, esta frase, si tan solo tuviera, muchas veces es un síntoma de que
en realidad no estamos bien y que necesitamos algo más para poder estar bien. Y por eso la usamos, si tan solo tuviera. ¿No? Si tan solo tuviera. El problema aquí es que cuando dependemos mucho de ese si tan solo tuviera, déjenme decirle que ese si tan solo tuviera nos va a acompañar toda la vida. Y toda la vida tendremos esa sensación de que algo nos falta si dependemos de eso. Porque lograremos tener un carro y después estaremos con, si tan solo tuviera un carrito más grande. Y tenemos una casa y si tan solo tuviera una casita más grande, ¿no? Si tan solo tuviera, nos va a acompañar toda la vida si dependemos de eso para estar bien, ¿no? Es como este personaje histórico, Alejandro Magno, tal vez muchos conocen la historia. Fue una persona que a su corta edad, antes de los 30 años, él había conquistado todo el mundo en ese tiempo conocido. Y dice la historia que Alejandro Magno lloró cuando descubrió que no tenía más tierras que conquistar, ¿no? Cuando vivimos siempre esperando algo más, eso puede ser causa del estrés en nuestra vida. Déjenme leerles un texto que está en la Biblia. No perdamos Mateo 6, pero podemos buscar primera de Timoteo 6, de los versículos 6 al 10, por favor. Primera de Timoteo 6, de los versículos 6 al 10 dice: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa, comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Es el consejo del apóstol Pablo. Ahora, ojo aquí, esto quiero aclararlo. No quiero decir que esté mal desear algo mejor. El problema es cuando ese desear, esa ambición, nos causa lo que estamos hablando, estrés. Cuando nos enferma, nos causa ansiedad. No está mal desear algo. Leía una frase en un libro que estaba leyendo. El autor decía: las cosas buenas de la vida son realmente buenas cuando Dios las provee a su manera y a su tiempo. No por nuestro mucho afán y nuestro mucho estrés. Esa es la diferencia, alguien me decía, entre preocuparse y ocuparse, ¿no? Uno tiene que ocuparse en hacer las cosas, ¿no? El problema ya está en preocuparse, ¿no? El problema está en el estrés, ¿no? En la ansiedad. Y el texto que leímos de Pablo nos habla sobre el amor al dinero que puede reemplazar lo que es lo más importante en la vida, que es el amor a Dios. Hay que tener mucho cuidado sobre estas cosas. Entonces, una parte de las cosas que nos causan estrés son las preocupaciones por cosas materiales. Pero hay otras cosas también que nos estresan, que son circunstancias de la vida. En el versículo 34 de Mateo 6 que estamos leyendo, Jesús dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá ya sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Jesús está generalizando también un poco más a muchas cosas de la vida, muchas circunstancias que nos pueden traer estrés.
a veces la vida nos trae cosas no muy favorables y que a veces no dependen de nosotros. Como las enfermedades, muchas veces no dependen de nosotros. También causan estrés. Los accidentes, las tragedias, tantas cosas que en realidad no dependen de nosotros. Pero en el versículo 27 Jesús dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir a una sola hora al curso de su vida? Lo que Jesús está diciendo, ¿quién de ustedes, por mucho que se estrese, consigue solucionar algo cuando la solución es solamente de Dios, cuando Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas? Jesús dice, ¿qué consigues? Estresándote. Consigues lo que hemos hablado, falta de sueño, a veces mal humor, enfermedades. A veces dicen, salen canas por el estrés. ¿Han escuchado eso? A veces el estrés nos impide tomar decisiones tranquilamente. Muchas veces en medio de las circunstancias difíciles podríamos tomar decisiones sabias, pero es el estrés, la ansiedad, el que no nos permite tomar las decisiones adecuadas en la vida. Lo que Jesús dice es que por mucho que nos estresemos y por mucho que nos preocupemos, no somos nosotros quienes tenemos el control de las circunstancias, sino es Dios quien tiene el control de las circunstancias. Dejemos siempre las cosas en las manos de Dios. Ahora, ojo aquí también, una cosa importante es aclarar que no está mal planificar nuestro futuro, está bien planificar nuestro futuro. Está bien pensar en lo que tenemos que hacer, pero es muy diferente estresarnos por el día de mañana cuando ni siquiera sabemos qué va a pasar el día de mañana, es lo que dice Jesús. Es muy diferente tenerle miedo al futuro cuando sabemos que Dios es el dueño del futuro. Quiero leer otro texto, esto está en Filipenses 4, del 6 al 7. Dice el apóstol Pablo, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Pablo dice, presenten a Dios su ansiedad y denle gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. El primer punto aquí es, lo que Jesús nos enseña es cuidado, ten cuidado con el estrés. Pero no solamente nos dice esto, no solamente nos advierte en contra del estrés, sino también nos da las razones de por qué no debemos estresarnos y nos da algunos consejos adecuados que podemos tener en cuenta. Y aquí viene el segundo punto. La segunda cosa aquí es, confía en tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es un Dios proveedor. La ilustración en Mateo 6 es muy interesante. Desde los versículos 26 al 30, Jesús dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe?
Jesús nos da un gran ejemplo y nos da una gran ilustración acerca de cómo es el corazón de Dios y cómo es la provisión de Dios. Las aves del campo, dice Jesús, no se estresan por la comida. No se estresan. Yo no conozco el caso de una ave en libertad que haya sufrido de estrés. Tal vez en cautiverio sí, pero en libertad no. No se estresan, ¿no? Ahora, ojo que se esfuerzan en buscar la comida, eso sí. La actitud de las aves no solo es pasiva, esperando que caiga del cielo. Tienen que salir a buscarla. Es lo que yo les decía, la diferencia entre ocuparse y preocuparse, ¿no es cierto? Una analogía también parecida es, pensemos en un ser humano que tiene mascotas. ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? ¿Sí? ¿Y les dan de comer? ¿Sí? ¿Y será que sus mascotas se estresan por qué van a comer? No, ¿no es cierto? A veces más bien uno es el que se estresa y ahora ¿qué le doy de comer? ¿No? Yo les converso algo hace unos días, hace una semana atrás, en nuestra casa nos encontramos en la puerta de nuestra casa afuera nos encontramos un conejito, un conejo. No sabemos si alguien lo abandonó o quién le dejó ahí, pero estaba en la puerta de nuestra casa un conejo. Y a mi esposa le encantan los animales y enseguida lo primero que pensó es en adoptarle. Y era un día viernes en la tarde que justo teníamos que salir. Los viernes en la noche yo estoy en la iglesia Emanuel repasando la alabanza con los chicos de allá y justo teníamos que salir y le dejamos en la casa y nos fuimos, ¿no? Y yo no sabía que mi esposa todo el camino había estado preocupada, ¿no? ¿Y qué va a comer el conejo? ¿Y qué va a comer el conejo? Después llegamos a Tuntaki y como llegamos un poco temprano, lo primero que me dijo es vamos un rato al mercado, ¿no? Y yo allá al mercado, ¿para qué? Consigamos alfalfa, ¿no? Entonces fuimos al mercado a buscar ese rato si había alfalfa y buscamos y encontramos y después íbamos en la moto cargados el paquete de alfalfa. Pero la cosa es así, porque yo pensaba, de pronto así es Dios. Dios es el que se preocupa por nuestras necesidades. Él se preocupa para que nosotros no nos preocupemos. ¿Por qué vamos a comer? ¿Por qué vamos a beber? La primera ilustración que nos pone Jesús es con los animalitos, el padre que alimenta a sus animalitos. Luego habla de los lirios del campo, que tampoco se estresan, ¿no? ¿Han visto una flor estresada? Yo no. Tampoco se estresan por su apariencia física. Pero dice Jesús, sin embargo, Dios los hizo hermosos así como son naturalmente. Y dice que ni todos los lujos de Salomón, la Biblia nos habla de todo lo que tenía el rey Salomón, dice, ni todos los lujos de Salomón pueden compararse con lo que Dios hace naturalmente. ¿Por qué a veces nos estresamos tanto? Y notemos aquí una comparación que hace Jesús con la fragilidad de las flores. Porque dice los lirios del campo que hoy están y que mañana son arrojados al horno. De igual manera, podemos pensar que la vida del ser humano, esta vida terrenal, a veces es frágil. Hoy estamos, mañana puede ser que ya no estemos. ¿Y de qué sirve a veces tanto afán por vestirnos mejor, por gastar dinero en nuestra apariencia física, en lujos, en cosas que a veces en realidad no necesitamos? Jesús nos enseña, Él es el proveedor. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras necesidades. Dice el versículo 32,
porque son los paganos los que andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Tenemos la seguridad de que Dios conoce nuestras necesidades. Él nos ama, se preocupa por nosotros. Y Jesús dice aquí que esa confianza que tenemos en Dios es algo que nos diferencia de la gente que no tiene a Dios. Jesús dice, la gente que no tiene a Dios, de ellos se estresan por todas estas cosas. Pero ustedes deben tener la seguridad de que el Padre Celestial sabe que las necesitan. Tenemos la seguridad que Dios conoce nuestras necesidades. La vida cristiana no es una vida que nos libre de problemas, que nos libre de preocupaciones o nos libre de necesidades. Pero sin embargo, la diferencia es que nosotros debemos tener la confianza en medio de todo, que Dios conoce nuestras necesidades. La confianza que la gente que no tiene a Dios no la tiene. Esa es la diferencia, ¿no? También el confiar es una prueba de fe muchas veces. Jesús dice en el versículo 30, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? La confianza en Dios en medio de nuestras dificultades es una prueba de fe. Yo les voy a conversar algo. En mis primeros años de ser cristiano, yo vivía en Quito y vivía solo, trabajaba. Yo antes de dedicarme al ministerio a tiempo completo siempre fui vendedor. Toda mi vida fui vendedor. Y los que han trabajado en ventas saben que puede haber temporadas en las que a uno le va bien, pero asimismo hay temporadas en las que a uno le puede ir muy mal. Y a veces yo pasaba por circunstancias difíciles. Y leía este salmo que es muy conocido, el Salmo 23. Y el versículo más conocido es el versículo 1, que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y en realidad, yo les confieso, había momentos en que sí me sentaba y decía, el Señor es mi pastor, entonces, ¿por qué me falta todo? Y le preguntaba al Señor, eres mi pastor, y dice el Salmo, nada me falta, pero a mí sí me falta. La situación es que al leer el resto del Salmo, uno se comprende una gran verdad. Porque, por ejemplo, en el versículo 4, dice, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. En el versículo 5 dice, me preparas banquete a la vista de mis adversarios, ¿no? Y en el 6 dice, sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Comprendí que el Salmo no me garantiza que no voy a pasar por valles sombríos. El Salmo más bien me dice que voy a pasar por valles sombríos, pero dice no temo sufrir daño alguno. El Salmo dice que no voy a tener adversarios. No, el Salmo dice que voy a tener adversarios. Sin embargo, dice que Él derramará mi cabeza con perfume. Y al final la conclusión es que sé que la bondad y la misericordia del Señor me acompañarán todos los días de mi vida y que en la casa del Señor viviré por largos días. Llegué a comprender que el Señor es mi pastor y que nada me falta porque todo lo que necesito es Dios. Y si tengo a Dios, tengo todo lo que necesito. Si tengo a Jesús, tengo todo lo que necesito. El problema es que a veces comprendemos esta verdad solo en las circunstancias más difíciles.
Alguien decía, nunca sabes que Jesús es todo lo que necesitas hasta el momento en que Jesús es todo lo que tienes. Ahí se puede comprender esta realidad. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. Porque sobre todas las cosas, Él conoce nuestra necesidad más grande. La necesidad del ser humano, que es la salvación. Eso es lo más importante. Y por esta razón Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Proveyó para nosotros lo más importante, que es la vida eterna. Y en medio de las circunstancias de nuestra vida, en medio de las circunstancias más difíciles, recordar esta gran verdad nos va a dar valor y ánimo para seguir adelante. Tenemos vida eterna, que las circunstancias de este mundo son pasajeras. Lo más importante es la eternidad. En medio del estrés en nuestra vida tenemos dos opciones: llenarnos de temor, de ansiedad, buscar soluciones rápidas que después empeoran las cosas, o tenemos la opción de doblar las rodillas y presentar nuestra carga a Dios. Jesús decía, vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. O dice el apóstol Pablo en Romanos 8, del 35 en adelante, dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos un Dios que provee. El primer punto es cuidado con el estrés. El segundo es confía en tu Padre Celestial. Y hay una tercera cosa que me muestra este texto, y es cambia tus prioridades. ¿Por qué digo esto? En el versículo 5 Jesús dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Dice Jesús, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? ¿Qué quiere decir Jesús con esta frase? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? Quiere decir que la comida y el vestido son medios para un fin. No son un fin en sí mismo, ¿sí? Es decir, las cosas materiales están para servir al ser humano, son un medio para el ser humano. El problema es cuando nosotros ponemos a las cosas materiales como el fin en sí mismo y servimos nosotros y vivimos nosotros para conseguir las cosas materiales. Jesús nos enseña a poner las cosas en perspectiva, ¿sí? A que pongamos la mente en las cosas que en realidad importan. Y las cosas que en realidad importan, por lo general, no son cosas. Son personas. Jesús dice, no vale la vida mucho más que la comida, y el cuerpo mucho más que la ropa. Jesús nos enseña a cambiar nuestras prioridades. Cambiemos nuestras prioridades. Hermanos, hay casos cuando padres o madres abandonan a sus familias por ir atrás de las cosas materiales, por el dinero, por el mucho afán. Descuidan lo que es más importante. Lo más importante. En la vida debemos tener las prioridades correctas. A veces debemos recordar también que muchas cosas que para nosotros son necesidades, para otras personas de pronto son lujos que no pueden alcanzar.
Tenemos que ver las cosas en una perspectiva correcta. Hay cosas que en realidad a veces no son importantes, no son necesarias, pero están estresándonos, están enfermándonos. Hay una ilustración aquí, hermanos. Si usted está en un barco y su barco se está hundiendo, lo primero que uno tiene que hacer es deshacerse de la carga innecesaria y quedarse con lo más importante. Si usted está viviendo una tormenta de estrés en su vida y su barco se está hundiendo, empecemos a deshacernos de las cargas innecesarias. Dejemos de endeudarnos tanto por cosas que tal vez no son las primordiales. Dejemos estos hábitos a veces malos o hábitos pecaminosos que traen problemas a nuestra vida. En lugar de eso, cambiemos de actitudes, busquemos nuevos hábitos. Vivamos nuestra vida haciendo un presupuesto. Qué sé yo, hay muchas cosas que nos pueden hacer deshacernos de la carga innecesaria en nuestra vida. Jesús nos enseña a tener las prioridades correctas. Porque en el versículo 33 nos dice que sobre todo, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Las prioridades correctas. Busquen primeramente, busquen primero el reino de Dios. Dicen los especialistas en el griego bíblico que cuando Jesús dice aquí busquen primero, esta palabrita primero significa primero. Eso significa primero. Entonces lo que Jesús quiere decir es que busquen primero el reino de Dios y su justicia. Como antídoto en contra del estrés, Jesús nos promete que Él se va a preocupar de lo que nosotros necesitamos, por el contexto del pasaje, comida y vestido, que son cosas básicas. Pero con la condición de que nosotros busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Que en vez de pensar primero en nosotros, en nuestro propio beneficio, en lo que nosotros necesitamos, busquemos primero las cosas del reino de Dios, primero las cosas de Dios. Busquemos primero la paz, la justicia, el amor, la santidad. Busquemos a Dios primero. Él es primero. Por sobre todas las cosas busquemos tener una relación personal con Dios. Eso es buscar primero el reino de Dios. Y Jesús nos promete que haciendo estas cosas vamos a descansar de nuestra ansiedad. En definitiva, aquí Jesús dice, yo me voy a preocupar por tus cosas, pero para que tú te preocupes por mis cosas. Pongamos las cosas en la perspectiva correcta. Él se preocupa por nosotros. Nosotros busquemos el reino de Dios. Busquemos el reino de Dios. Él es un Dios proveedor. Él es un Dios proveedor. Podemos pasar situaciones difíciles, estresantes, angustiantes, pero siempre debe haber en nuestro corazón una seguridad que tenemos un Dios en el cielo, un Padre celestial, que conoce lo que estamos pasando, que no importa cualquier situación, Él la sabe, y tal vez Él la permite porque tiene algún propósito, pero nos da seguridad y paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice como resumen de todo lo que hemos hablado:
depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él todo estrés. Depositen en Él toda preocupación, porque Él cuida de ustedes. Quiero concluir este mensaje solo haciendo un resumen de todo lo que hemos visto. En este pasaje Jesús nos advierte primero, cuidado. Nos advierte en contra del estrés. Nos dice no conseguimos nada afanándonos ni preocupándonos por las circunstancias del día a día. Él nos enseña a tener las prioridades correctas. Él no nos enseña a despreocuparnos, sino a ocuparnos, pero en lo que en realidad importa en la vida. Ocuparnos de lo que importa en la vida. Nos enseña a tener las prioridades correctas porque nos enseña a buscar primero las cosas de su reino. Y así poder confiar y descansar porque Él es nuestro proveedor y Él conoce nuestras necesidades.